Bueno, seguimos con el tema de la providencia de Dios. La semana pasada decíamos y comentábamos que una de las particularidades de la providencia de Dios, la providencia divina, es el medio por el cual Dios gobierna todas las cosas del universo. Amén. La providencia de Dios es el medio por el cual Dios gobierna todas las cosas del universo. Miren, me he encontrado con una frase que a mí me ha hecho mucho bien, que habla sobre la providencia de Dios. Es un puritano anónimo el que comentó esta frase, o por lo menos a mí no me ha salido quién es el autor de esta frase, pero creo que es una frase muy acertada. Y dice la frase: la providencia de Dios puede obrar en contra de nuestros sueños o deseos, pero nunca en contra de nuestro bien. Amén. La vuelvo a repetir para que se quede en vuestros corazones. La providencia de Dios puede obrar en contra de nuestros sueños o deseos. La providencia de Dios puede obrar en contra de nuestros sueños o deseos, pero nunca en contra de nuestro bien. A veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal. La Biblia nos enseña, la palabra del Señor nos enseña que debemos de orar conforme al conocimiento revelado de Dios. Dios ha revelado su voluntad a través de su palabra. Amén. Os vuelvo a decir lo de la semana pasada. Yo sé que no os va a dar tiempo todo lo que vamos a mirar. Tenemos que transmitiros mucha información en muy poco tiempo. Entonces no os va a dar tiempo a escribir todas las cosas. Lo que podáis escribir lo escribís, y lo que no podáis escribirlo, pensar que se está grabando. Después, en tu casa, tranquilamente te lo pones, y todas las puntualizaciones que creas necesarias, anótatelas, porque te va a hacer bien. Ahora está bien de que vayáis anotando según os va quedando cosas, ¿vale? Porque a veces escuchamos un estudio o un sermón y la primera vez que lo escuchamos recibimos algo que nos llama la atención y la segunda vez recibimos algo diferente o distinto, ¿vale? Continúo. He dicho que la providencia divina es el medio por el cual Dios gobierna todas las cosas, y también hacía referencia a una frase, que la providencia de Dios puede obrar en contra de nuestros sueños y deseos, pero nunca la providencia de Dios obrará en contra de nuestro bien. Porque tenemos un Dios santo y tan bueno que a veces no nos da lo que deseamos o lo que soñamos, porque sabe el mal que nos puede acarrear. Amén. La doctrina de la providencia divina afirma que Dios está al control absoluto de todas las cosas. Y decíamos la semana pasada que esto incluye el universo en su totalidad. Y dábamos varias citas bíblicas la semana pasada para avalar de que Dios está al control de todas las cosas que suceden en el universo, visible e invisible. Amén. Dios está al control del mundo físico. Y también citemos diferentes textos bíblicos que avalaban estos. Dios está al control del asunto de todas las naciones de la tierra. Es decir, aunque hay reyes y aunque hay gobernantes, la providencia de Dios, el control de Dios, la soberanía de Dios está por encima de todos esos gobernantes y Él tiene el control de todas las cosas. Decíamos más, la semana pasada decíamos que el nacimiento del ser humano y el destino del ser humano está dentro de la providencia de Dios y está el control absoluto del Dios santo que tenemos. Decíamos más también la semana pasada, decíamos que tanto los éxitos como los fracasos del ser humano están dentro de la providencia de Dios. Es decir, cada vez que tú aciertas, Dios está al control, pero cada vez que fracasas, Dios está al control. Amén. La providencia de Dios está por encima de todas las cosas. Y por último, la semana pasada decíamos que Dios está al control y su providencia está al control de su pueblo, de sus hijos, de su amada iglesia. Él controla absolutamente todas las cosas.
Decíamos la semana pasada que esta doctrina se opone directamente a la idea de que el universo sea golpeado por la casualidad, o sea gobernado, mejor dicho, por la casualidad o el destino. Hay gente que dice casualidades de la vida, o el destino lo ha querido así. Tenemos que entender que no hay nada absoluto que quede a merced del destino o de la casualidad, porque cada vez que ponemos a la casualidad en el centro de cualquier circunstancia, destronamos a Dios del control del universo. ¿Entienden ustedes? Por lo tanto, cuidado con atribuir a la casualidad las circunstancias que te acontecen en la vida. Nada, absolutamente nada de lo que te acontece es por casualidad o es consecuencia del destino, sino que la providencia de Dios ha querido, sea bueno o no sea tan bueno, te causen risas o te causen lágrimas, la providencia de Dios lo ha querido así. Amén. El propósito o la meta de la providencia, decíamos la semana pasada, el propósito o la meta de la providencia divina es llevar a cabo la voluntad de Dios. Y decíamos la semana pasada que Dios ha definido un plan desde la eternidad. Y Él va a intervenir por medio de todas las circunstancias, por medio de todos los eventos en esta humanidad, para que ese plan se haga tal y como Él ha establecido. Amén. Y nos preguntábamos la semana pasada, entonces, ¿el hombre que actúa como un robot? No. Decíamos que Dios ha capacitado al hombre con la libertad de decidir, no con libre albedrío. Porque el libre albedrío hace referencia a que las decisiones del hombre están por encima de la soberanía de Dios. Cuidado. ¿Somos libres para decidir? Sí. Pero aun en nuestra libertad de decisión, cada vez que decidimos para bien o para mal, está dentro de la providencia de Dios y del control de Dios. Y tanto las decisiones que tomas acertadas como las que tomas equivocadas, todo ayuda y provee para que el propósito de Dios se cumpla. Amén. Decíamos que Dios estaba al control de todas las cosas, tanto del bien, pero también decíamos que Dios estaba al control del mal. Decíamos la semana pasada que aunque Él no provoca el mal, Él está al control del mal. Amén. Poníamos como ejemplo, por ejemplo, el deseo de los hermanos de José de querer matarlo, de querer venderlo, y pudimos ver a través de una cita bíblica que José se dirige a sus hermanos y les dice, no habéis sido vosotros, sino que Dios ha querido que esto fuese así para que se cumpliese su voluntad. ¿De qué? De que el pueblo de Israel pudiera nacer de medio de esas circunstancias. ¿Entienden? Yendo un poco más adelante, en Filipenses capítulo 1, versículo 6, dice la palabra del Señor. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, si Dios no está al control de todas las cosas, entonces esta promesa que nos dice aquí en Filipenses 1:6 es inválida, tanto esta como otras promesas de la vida, de la Biblia. La providencia de Dios nos habla del Dios que controla todas las cosas. Y si Él ha dicho que Él va a culminar y va a perfeccionar la obra que comenzó en ti, es porque Él tiene el control de todas las circunstancias que te van a ocurrir en la vida. Si Él no estuviese al control de todas las circunstancias, Él no podía prometer esto que está prometiendo. Si Dios no está al control de todas las cosas, entonces esta promesa es inválida. Pero gracias a Dios que Él está al control de todo. No podemos tener la seguridad plena de que la buena obra de la salvación que haya sido iniciada en nosotros llegará a su finalización si no creemos realmente de que Dios está al control de todas estas cosas. Además, si Dios no está en control de todas las cosas, entonces Él no es soberano. Y si no es soberano, dejas de ser Dios. ¿Entendéis, hermanos? Cuando nosotros quitamos el control a Dios, si nosotros no creemos que Dios está al control de todas las cosas, le quitamos la soberanía a Dios.
Y si le quitamos la soberanía, Él automáticamente, para nosotros, Él nunca dejará de ser lo que es, pero para nosotros dejaría de ser Dios. ¿Entienden, hermanos? Y si nuestro libre albedrío sobrepasa la providencia de Dios, entonces, ¿quién es Dios al final de todo? Por eso nosotros no creemos en el libre albedrío. ¿Por qué? Porque el libre albedrío, tal como lo especifica o lo ejemplifica el hombre, está por encima del control y la soberanía de Dios. Nosotros creemos en la libertad del hombre para decidir, pero no en el libre albedrío. Amén. La providencia divina no destruye nuestra libertad. Más bien, la providencia divina es lo que nos permite hacer uso de esa libertad correctamente. Dios es el que conduce el barco de esta historia, hermanos. Y solamente Él es el gran capitán y solamente Él está al timón. Hay un destino y el propósito de Cristo de llevar al mundo hacia ese objetivo, tener por cuenta que esto va a ser así y esto sucederá. Así se levanten demonios como ríos, así el Hades quiera abrir su boca, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, porque la providencia de Dios está al control de todas las cosas y el plan que Dios ha establecido se va a cumplir. Por eso dice Romanos 8:38, y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y esto a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:38. 28. Lo tengo mal entonces. No pasa nada. Fijaos, en Efesios capítulo 1, versículos del 7 al 12, dice la palabra del Señor. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, y ahora dice, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Fijaos, observa en estos versículos algunos aspectos diferentes del gobierno divino de Dios. Primero, la actividad gubernamental de Dios es universal, no extiende simplemente a su pueblo, hermanos. Se extiende a todas las materias y a todos los hombres, a lo que es malo y a lo que no es malo. En Efesios 1:11 dice que Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Entendéis lo que es la providencia de Dios? La providencia de Dios es descansar que Dios hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Son muchas las cosas que acontecen en nuestra vida, hermanos. Son muchas las cosas que acontecen a lo largo de la historia en la cual nosotros vivimos, que nos producen frustración. Son muchas las cosas que podíamos tildarlas de tragedias, las que nos acontecen en la vida. Pero tenemos aquí un versículo clave que nos habla de la providencia de Dios, y es que Él dice, este versículo, que Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Aceptar la voluntad de Dios cuando no entiendes nada es difícil. Pero cuando te amparas en la providencia de Dios, sabiendo que tienes un Dios bueno, aunque no entiendas todas las cosas, es cierto que eso acarreará paz a tu vida. Según Dios, Dios es bueno en su gobierno. ¿Amén? ¿Cuántos creen que Dios es bueno en su gobierno? Es el único gobernador bueno, nuestro amado Dios. Por eso en Romanos, hemos dicho que era el 8:28. Dice que Dios obra para el bien de aquellos que le aman.
Ese bien que vemos en Romanos 8:28 se refiere al propósito de Dios conforme a sus hijos, a la imagen de su Hijo. Por eso dice el versículo 29, Romanos 8:29, por eso dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El 28 dice que Dios obra para bien de aquellos que le aman. Es decir, Él obra para bien de aquellos que le aman, con el propósito de que todo lo que te acontece en la vida sea promovido para que la imagen de Jesucristo sea tallada en ti. Eso es lo que está diciendo el versículo, ¿entienden? ¿Qué quiere decir esto? Estáis aquí, ¿verdad? ¿Me estáis siguiendo? ¿Me sigues, Jessica? Vale. Quiere decir que todas las cosas que acontecen en tu vida, tanto bueno como malo, Dios las va a transformar para bien, con el deseo de que tú alcances la imagen de su Hijo. Porque nosotros, los que hemos sido llamados por Dios, dentro de la providencia de Dios, está como propósito y objetivo de que tú llegues a la imagen de Él. ¿Entienden, hermanos? De hecho, cuando Dios aparezca en las nubes, lo primero que seremos transformados, seremos glorificados, con la intencionalidad de que seamos como Él. Dice la Biblia que seremos semejante a Él. ¿Entienden, hermanos? Porque al fin y al cabo la voluntad de Dios para con nosotros es que seamos como Él. Miren, Dios está personalmente preocupado por aquellos que son suyos. Y nuevamente en Romanos 8:28 muestra que este gobierno por parte de Dios está particularmente preocupado por sus hijos. Dios es soberano en su gobierno, hermanos. Dios gobierna y establece todas las cosas conforme al designio de la voluntad nuestra. ¿No? ¿No? No. ¿Dios no hace todas las cosas conforme al designio de nuestra voluntad? No. Conforme a su voluntad, ¿verdad? Es decir, Dios es soberano en su gobierno y nadie le dicta cómo tiene que gobernar. Por lo tanto, si Él es soberano, Él gobierna bajo el beneplácito de su soberanía y de su voluntad. Esto quiero decir que Él, y únicamente Él determina su plan y conoce el significado de cada una de las acciones que Él permite. Él conoce el significado de cada una de las acciones que Él permite y tú juzgas. Él conoce cada uno del significado de las acciones que Él permite y tú condenas, incluso criticas. Y te quejas. ¿Entiendes? Pero Él conoce el resultado de todas esas cosas, aunque tú levantes muchas veces el dedo contra Él o hagamos como Job y nos quejemos con Dios. ¿Entienden? El Salmo 103 dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre ellos. O como dice Daniel, Él hace según su voluntad en el ejercicio del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y que le diga: ¿qué haces? Es que no he anotado el versículo. Es leéis el Salmo 103, que es corto, y ya leéis. ¿Qué aplicación tiene esto? Si yo os preguntase ahora mismo, esto que estamos hasta este momento, enseñándoos, ¿qué aplicación podríais darle vosotros a vuestra vida? Es decir, ¿qué es lo que produce en vosotros saber que tenéis un Dios soberano, bueno, y que Él ejerce su voluntad y su gobierno, mejor dicho, que Él ejerce su gobierno bajo el beneplácito de su voluntad? ¿Qué es lo que produce en ti? Por ejemplo, Miguel, ¿qué es lo que produce en ti eso? Sí, una respuesta corta. El conocimiento de saber que la providencia de Dios está al control de todas las cosas, y hasta ahora lo que acabamos de decir sobre los rasgos de la providencia de Dios, que hablan sobre que Dios tiene el control del universo, de las naciones, de los gobernantes, del éxito y el fracaso de todas de las personas, del control y el gobierno y el cuidado de su pueblo, ¿vale?
conforme a todo lo que hasta ahora acabamos de citar, ¿qué es lo que produce en ti esto? Seguridad y garantía. Seguridad y garantía. En otras palabras, la persona que está segura vive con descanso, ¿verdad? La persona que está segura y que tiene una garantía del Dios que tiene, saber que Dios está al control de todas las cosas, ¿qué es lo que produce? Descanso. En cierta ocasión, un Boeing 747 se dirigía de Nueva York a Europa y el vuelo estaba prácticamente lleno y en uno de los asientos viajaba una niña de 8 añitos, ella solita. De repente el comandante de vuelo retransmite a través del micrófono que iban a entrar en una zona de turbulencias, que por favor se abrochasen los cinturones. Esas turbulencias fueron muy bruscas y produjeron el temor de todos los pasajeros que estaban en el avión. Hasta tal punto que muchos de ellos empezaron a gritar, pero para sorpresa de muchos, mientras todos gritaban y se lamentaban, dicen que la niña seguía jugando con sus juguetes. Y hubo un hombre que le preguntó, hija, ¿no tienes miedo? La niña, sonriendo, le dijo al hombre, ¿yo? ¿Por qué voy a tener miedo? Pues por las turbulencias que hay. ¿No te dan miedo? No. ¿Me puedes decir por qué? Porque el que conduce el avión es mi papá. La niña estaba segura de que su papá no permitiría bajo ninguna circunstancia que el vuelo acabase mal. ¿Entienden? Asimismo, esa misma seguridad debemos de tener nosotros, sabiendo que en el vuelo de esta vida Dios está al mando. El que cree en la providencia, soberanía de Dios, es como esta niña, inocente, no sabe ni controla, ni entiende de circunstancias, pero vive confiada porque sabe que al que está en los mandos es el Padre Celestial. Amén, hermanos. ¿Qué es lo que produce esto? Confianza. Creer en la providencia de Dios significa que puedo confiar en Dios para todas las cosas porque Él ya ha resuelto nuestro mayor problema. ¿Y cuál era nuestro mayor problema? El pecado. Por lo tanto, si el mayor problema que tenías ya está resuelto, todo lo demás está chupado. Aunque parezca duro, aunque a veces es difícil, aunque a veces tropezamos, pero tu mayor problema era el pecado. Porque la paga del pecado era la muerte y para eso no había remisión. Pero hubo alguien que pagó por el problema de tu pecado, se hizo pecado para redimirte, justificarte y santificarte con el fin de que tú, una vez vuelto a Cristo, la providencia de Dios que comenzó en ti la buena obra, la complete y seas glorificado. Amén. ¿No te da alegría esto? ¿De verdad no se te mueve nada dentro? Saber de que Dios está al control de todas las cosas. Esta es la providencia de Dios. Nada queda a la casualidad. Por lo tanto, creer en la providencia de Dios, ¿qué es lo que nos produce? Confianza, señores. Una confianza enorme. La fe en Cristo nos permite como creyentes, a pesar de todos los enigmas que nos confunden y pese a las difíciles pruebas que van y vienen, como creyentes en Cristo, nos aferramos a la convicción de que Dios que gobierna el mundo, Él es el mismo Padre amoroso y compasivo que gobierna nuestras vidas. Amén. Quien gracias a Cristo nos ha perdonado de todos nuestros pecados, nos ha aceptado, adoptado como sus hijos, y quien nos recibirá con gozo en su gloriosa presencia, y no para un día, no para un año, sino para siempre. Amén. Esta es la providencia, lo que nos aferramos tanto a las circunstancias, que muchas veces nos olvidamos de quién está al control. ¿Qué es lo que produce? Y a mí me quedan 3 minutos para dar paso ya a Jaime, ¿vale? ¿Qué es lo que produce el convencimiento de esta doctrina en el corazón del cristiano? Confianza, pero también produce paciencia. ¿Por qué produce paciencia? La providencia de Dios también significa que podemos ser pacientes en la adversidad. Por eso el salmista dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Amén. Ten paciencia en el valle de la sombra. Ten paciencia en el valle de la muerte, porque la providencia de Dios, si te ha metido, te saca. Y déjame decirte,
sea que salgas de ese túnel o sea que Dios permita que permanezcas en él, lo importante es que no te falte su compañía. Amén. Por eso Dios le dice al apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo se dirige a él, hasta 3 veces te he rogado que me quites este aguijón, y el Señor me ha dicho, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en medio de tus debilidades. Es decir, que él estaba diciendo, Pablo, mi providencia, mi control, mi gobierno ha establecido que ese aguijón no te sea quitado. Porque es necesario que ese aguijón permanezca en tu cuerpo. Se cree que era una enfermedad en su cuerpo, la cual Dios permitió, y dice el apóstol Pablo, para que no le exaltase la revelación que él había recibido. Era tan grande la revelación que el apóstol Pablo había recibido, que cualquier ser humano, si no es bien tratado por Dios, le podía exaltar y envanecer, y una raíz de orgullo podía aparecer en su corazón. Por eso Dios permite, bajo el ejercicio de su soberanía, que ese aguijón toque la vida del apóstol Pablo, con la intencionalidad de mantenerle en humildad. ¿Entienden? A veces la providencia de Dios permite que ciertas cosas dolorosas ocurran en nuestra vida para mantenernos en la actitud necesaria y adecuada. A algunos nos tendría que venir más. Tan lejos de olvidarnos, Él ha ordenado todo el universo para nosotros. ¡Qué Dios más grande! Otra de las cosas que tenía que producir en nosotros, hemos dicho confianza, hemos dicho paciencia, pero otra de las cosas que tenía que producir en nosotros y lo que se tenía que mover en nosotros es que no tenemos, claro, al no tener el convencimiento de la providencia de Dios, no hay agradecimiento en la vida de los cristianos. Pero una persona que tiene un conocimiento claro de lo que es la providencia de Dios es una persona que vive en agradecimiento total, aun cuando todas las cosas le van mal. ¿Entienden? Una persona que está convencida y que sabe a confianza justa de que Dios está al control de todas las cosas, puede dar gracia en los momentos más duros. Miren, lo he dicho muchas veces como anécdota. Una de las frases que escuché de un hombre que más me impactaron fue una frase que empleó mi tío antes de morir. Yo os comenté y os dije que en medio de una oración, él dijo, mira si Dios es bueno conmigo que ha tenido que permitir que un cáncer toque mi vida para que yo llegue al arrepentimiento. Fijaos qué frase de un hombre que ha sido alcanzado por Cristo. En otras palabras, mi tío, aunque él realmente lo dijo con estas palabras, pero lo que estaba diciendo, la providencia divina ha querido escogerme para salvación y ha permitido que una enfermedad toque mi cuerpo para que yo caiga rendido a los pies de Cristo y mi alma se salve. Eso es lo que realmente quiso decir, ¿entendéis? Ahora, nosotros desde un punto de vista humano podemos decir, ¡qué injusticia tan joven! ¡Cuánta gloria desde el punto de vista espiritual! ¿Entienden, hermanos? Lo que nosotros tratamos como injusto, Dios lo ve como una gloria. Por eso dice la palabra del Señor, de gran estima a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Dice la Biblia, de gran estima a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Porque morir siendo justificado por Cristo es morir en santidad para Él. Amén. Para vida eterna. Nos vamos para vida eterna. Por lo tanto, gratitud. ¿Qué es lo que tiene que haber en nuestra vida? Gratitud, hermanos. Por esta razón Pablo puede decir a los tesalonicenses, en primera de Tesalonicenses 5:18, dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias a Dios, dice, en todo. Y cuando dice en todo, da gracias a Dios cuando el resultado médico es muy desfavorable. Da gracias a Dios cuando las circunstancias económicas son adversas. Da gracias a Dios cuando realmente los problemas familiares se acentúan. Da gracias a Dios en medio de cualquier circunstancia adversa. Hermanos, dad gracias a Dios porque si la providencia de Dios ha querido que tú estés atravesando por las circunstancias que estás ahora, es porque Él tiene un fin glorioso para ello. Amén. Hay que ser muy espiritual para esto.
Un padre pierde un hijo en un accidente. Le llaman por teléfono, va al lugar del accidente, su hijo está en el coche todavía, no lo han sacado, y yace el cuerpo en ese asiento del conductor. Cuando se acerca, este hombre empieza a orar y empieza a dar gracias a Dios. Repentinamente un policía se acerca y dice: llamen ustedes a un psicólogo, este hombre acaba de dar el loco. Está dando gracias a Dios por la muerte de su hijo. La realidad es que este hombre, creyendo en la providencia de Dios, había creído que ese era el último momento y el último instante de su hijo. Por lo tanto, Dios le había llamado a su presencia y él estaba dando gracias a Dios por el tiempo que Dios le había permitido tener a su hijo con él. Él dio gracias a Dios porque su hijo lo había salvado Dios. Porque aunque yacía en el asiento del conductor, este hijo había ido a la gloria. Dad gracias a Dios en todo. Y por último, ¿qué es lo que produce la doctrina de la providencia? Esperanza. Con miras al futuro, la providencia de Dios significa que podemos tener esperanza segura en nuestro Dios y Padre fiel de que nada nos separará de su amor. Y acabo con el versículo que he comenzado, Romanos 8:28, que dice, hermanos: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Por lo tanto, esto que produce en nosotros, esperanza. Sea cual sea tu situación, la providencia de Dios, esta doctrina concebida en tu corazón, tiene que producir mucha esperanza. Amén. Concluido mi tiempo, doy paso a mi hermano Jaime. Si en algún momento tenéis alguna pregunta, podéis interrumpirnos, la lanzáis y vamos sobre la marcha, ¿vale? Vamos a tratar de que los estudios... Yo estaba preguntándome cuánto dura normalmente una reunión de un estudio bíblico, ¿vale? Estaba preguntándome. Y bueno, depende mucho en diferentes iglesias, ¿no? Pero en los estudios que he estado mirando yo por ahí, de las diferentes iglesias, duran entre 60 y 90 minutos. ¿Vale? Nosotros no nos vamos a ir a 90, pero lo mismo tampoco nos quedamos en 60 y son 75. ¿Vale? Lo único que quiero es que tengáis hambre y sed. Porque de verdad, estos momentos no hay dinero para pagarlos. ¿Vale? Valóralos. Bien. Pues yo quería profundizar en algunos conceptos que ha dicho Samuel y bueno, ir un poco más allá, dándole un poco más de sustento bíblico, algunas cosas que me han parecido más, un poco más interesantes para compartírselas. Son cosas que bueno, ya hemos estudiado, pero obviamente vale la pena recalcarlo. Para comenzar, destacar el hecho de que Dios nunca produce ni origina el mal o el pecado, sin embargo, Él lo permite. Como ya habíamos comentado anteriormente con el pastor Samuel, el hecho de que somos responsables de nuestras acciones quiere decir que nunca debemos de pensar, Dios me hizo malo y por consiguiente yo no tengo la culpa. Dios permite que suceda el mal para cumplir su voluntad. Sin embargo, esto no quiere decir que Dios tenga la culpa. No sé si se escucha. A ver. Hola. Sí. Bien. Entonces, hay que acordarse de que Dios no peca ni es responsable del mal, aunque esté dentro de su providencia. Y entonces, ¿por qué existe el mal en el mundo? Como decíamos la semana pasada. Y vamos a recordar un versículo que tocábamos, que era Santiago 1, 13 y 14. Santiago 1, 13 y 14. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces aquí podemos ver un ejemplo claro de que
la Biblia en ningún momento le echa la culpa a Dios por el mal o por el pecado. Y esto, bueno, lo podemos ver en muchas historias a lo largo de la Escritura. La historia quizá en donde se puede ver un poco más es la historia de Jesús, la muerte de Cristo, donde hay unos versículos que dice que los judíos y los romanos tuvieron la culpa, pero también hay otros versículos que tratamos la semana pasada que decían que fue según lo que Dios había predestinado a que pasase, ¿no? Entonces, Dios mismo nunca peca. Eso hay que tenerlo muy, muy claro, porque si no, no se cumplirían todos los atributos de Dios. Entonces, pero siempre ejecuta su voluntad, ¿no? A través de causas secundarias, es decir, por medio de agentes que somos nosotros, que hacemos voluntariamente cosas que tienen consecuencias. Y ese es el punto, digamos, que quiero resaltar, que nuestras acciones tienen consecuencias. Nuestras acciones, tanto buenas como malas, absolutamente todo lo que hagamos tiene consecuencias. Aunque estén bajo la providencia de Dios, nuestras acciones tienen consecuencias. Entonces, muchas veces la Biblia afirma que nuestras decisiones son decisiones auténticas y que tienen resultados reales y que todos esos resultados durarán por la eternidad. Hay ejemplos, por ejemplo, en los evangelios, en Lucas 10, 28, bueno, a partir del 25, si no mal recuerdo. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Siguiente. Sí. Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el versículo 28 dice: y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Aquí no le estaba diciendo que no tenía que hacer nada. De hecho, Dios realmente lo único que demanda de nosotros para, digamos, en alguna forma que demanda de nosotros es que creamos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ese realmente es el único requisito, por decirlo así, que a pesar de ser un don, que la fe es un don de Dios, ese es el requisito para ser salvo. Entonces, esa ya es una acción que obviamente, humanamente hablando, la tomamos nosotros, espiritualmente hablando, la toma Dios porque Él nos ha elegido antes de la fundación del mundo, pero es una acción que Él ya ha predestinado a que pase y que tiene consecuencias eternas. ¿Cuál es la consecuencia de que seremos salvos, ¿no? Entonces, todas nuestras acciones tienen consecuencias. Y una de las acciones que muchas veces pasamos en alto o que directamente no solemos practicar mucho es la oración. Quería comentar brevemente, porque, claro, Dios a través de la Escritura ha revelado que la oración es un medio muy significativo, el cual produce resultados en el mundo. Muchos podríamos pensar, pero si Dios ya tiene el control de todo, ¿por qué no solamente actúo y actúo sin, digamos, pensar muy bien en lo que hago, pero actúo porque al final de cuentas yo ya sabe lo que voy a hacer? Pues no, en la Escritura, cuando se nos habla acerca de la oración, nos dice que tenemos que orar con entendimiento y pidiendo la voluntad del Señor. Y una de las cosas que dice, por ejemplo, al final del capítulo 6 de Mateo, es que Dios ya conoce de antemano lo que nosotros vamos a pedir. Sin embargo, Él aún así quiere que nosotros pidamos, pero no es para su beneficio, sino para nuestro propio beneficio. Como el ejemplo que ponía Samuel anteriormente, de la niña estando segura porque su padre era el que manejaba el avión, de igual manera nosotros nos podemos acercar con esa tal confianza a nuestro Padre Celestial, sabiendo que Él ya sabe lo que nosotros vamos a pedir, y aún así nosotros tenemos esa capacidad de acercarnos mediante el camino que es Jesús hacia Dios. Entonces, qué gozo tan grande es saber que nosotros, aunque
el Padre, aunque Dios ya sepa lo que nosotros vamos a pedir, Él se complace en que nosotros le digamos lo que necesitemos y lo que queremos. Y claro, la respuesta, por ejemplo, al final del capítulo 6 de Mateo, creo que era el 33 por ahí, que decía que Dios está dispuesto a darnos lo que nosotros necesitamos. Como bien decía el pastor anteriormente, muchas veces no sabemos qué pedir, y esa es una de las razones precisamente por la que tenemos que orar, para pedirle sabiduría a Dios. En mi poco tiempo desde que Dios me ha conocido y me ha salvado, me he dado cuenta de que poco a poco he ido incluso cambiando la manera que oro, porque Dios me ha hecho entender que por sobre todas las cosas tengo que darle gracias a Él y pedirle que se haga su voluntad y no la mía. Y eso es algo que, aunque se diga muy fácil de la boca para afuera, es muy difícil. Es muy difícil comprenderlo y es muy difícil practicarlo. ¿Por qué? Porque el ser humano duda un montón, y me pongo en primer lugar. Yo, a pesar de que, por ejemplo, nunca me ha faltado nada, yo siempre he sido de un carácter un poquito fuerte, por decirlo así, a pesar de que me suelo quedar callado muchas veces. Pero cuando hablo, no suelo decir mucho, pero lo que digo muchas veces es duro. Pero eso tal vez es producto porque no tenía tal vez esa seguridad de que por sobre todo lo que yo pudiera hacer, porque yo tal vez quería tener el control de absolutamente todo lo que pasara en mi vida, de absolutamente todo. Y si algo no me salía bien, que no era tan recurrente, pero cuando algo no me salía bien me estresaba y me estreso muchísimo. Pero la providencia de Dios, una de las cosas que produce, como decía Samuel, era confianza, saber de que a pesar de que uno pueda saber muchas cosas, a pesar de que uno pueda hacer muchas cosas, uno no lo puede saber todo, uno no lo puede hacer todo, no lo va a poder hacer todo. Entonces, nuestras acciones tienen consecuencias, aunque no sepamos lo que vaya a pasar, aunque no sepamos por qué nos están pasando las cosas, pero la oración es un medio por el cual Dios trabaja, y es un medio por el cual Dios nos ha dado para acercarnos más a Él. Pensadores como por ejemplo John Piper tenía esta frase muy bonita que me llamó la atención, que decía: la oración no ha sido creada para cambiar la voluntad de Dios o la providencia de Dios, sino para alinear nuestra voluntad con la de Él. Precisamente eso es lo que el ser humano tiene que buscar, no hacer lo que nosotros queramos, no pedir lo que nosotros queramos, y aunque muchas veces no sepamos o no tengamos ganas de orar, oremos sin ganas. Tal vez sea un consejo un poco, pero Dios realmente se complace porque lo busquemos, y Dios no busca las palabras, Dios busca las intenciones de nuestro corazón. Si nosotros tenemos la intención realmente de buscarlo, muy acabados podríamos estar, muy tristes vamos a poder estar, pero si tenemos realmente la intención de buscarlo, esa acción va a tener consecuencias eternas para nuestro bien. Entonces, la oración ha sido creada es una de las acciones que realmente tenemos que fortalecer, y me pongo en primer lugar, que tenemos que, como digo, con el tiempo, sobre todo con la lectura de la palabra, nos vamos a ir dando cuenta qué es lo que realmente Dios demanda, ¿no?, de nosotros. Y ahora podremos decir, bueno, entonces, si Dios conoce mis decisiones, entonces, ¿Él es capaz de reaccionar de alguna manera o no? Es decir, ya habíamos estudiado en anteriores temas de que Dios no tiene tiempo, ¿no? De que Dios ve tanto el presente como el pasado como el futuro en un mismo instante. Sin embargo, la Biblia nos ha enseñado de que Dios realmente reacciona a nuestras decisiones. Es decir, no en un plano en el cual
reacciona, digamos, en un plano en el que nosotros podamos entender. Por ejemplo, se aflige y se enoja por nuestro pecado, se deleita en nuestra alabanza, como muchos salmos lo dicen, y responde a nuestras oraciones. Y me llama mucho la atención, ahora que en mi plan de lectura estoy leyendo los salmos, me he dado cuenta que en casi todos los salmos, David o la persona que haya contribuido también, más o menos la primera mitad de cada uno de los salmos, o de muchos de los salmos, se muestra con David afligido, diciendo: Dios, ¿por qué me has abandonado? Ya no siento que estés aquí. Entonces, realmente el salmista tenía una actitud muy desesperada, pero luego llegaba la segunda mitad aproximadamente de esos salmos y vemos a él dándole la gloria a Dios, diciendo: gracias, Señor, porque tú me has justificado a tu pueblo y no nos has dejado. Entonces, ese contraste que hay en los salmos me llama mucho la atención y realmente es algo de lo que vale la pena meditar un poco. ¿Cómo es que una persona como David, teniendo el peso de toda una nación bajo sus hombros, pudo encontrar realmente descanso? Y cómo él realmente pudo llegar a ese punto de decir: no, ya no puedo. Muchas veces nosotros no llegamos a ese punto. A lo que quiero llegar es que no sobrepasamos la mitad de los salmos para decir: Dios, tú tienes el control. Entonces tenemos que aprender tenemos que reconocer que realmente hay cosas inentendibles que hace Dios. Y Él obra de muchas maneras en las cuales no se nos ha revelado, y muchas veces no vale la pena de alguna manera, por decirlo de alguna manera, sobrepensar estas cosas. No me lo tomen a mal. No quiere decir que no haya que buscar el porqué de las cosas, porque está bien, el ser humano, es por naturaleza que el ser humano busque por qué estamos aquí, cuál es el propósito de nuestra vida, ¿no? No está mal entender el porqué de las cosas, pero hay cosas las cuales simplemente nunca vamos a poder entender. Porque nuestra lógica, nuestra naturaleza, se opone a la manera santa y perfecta de actuar de Dios. Y a través de un ejemplo que ya voy a poner, vamos a entender, o espero que podamos entender, que nuestro punto de vista tiende a ser muy limitado. Porque nosotros vemos con ojos humanos y Dios simplemente, Él lo sabe todo. Como Él sabe lo de antes, lo de ahora y lo de después. Por lo tanto, Dios sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros en cada tiempo. Probablemente yo no sepa qué es lo mejor para mí de aquí a 5 años, pero Él sí lo sabe, y estoy seguro de que lo sabe. Entonces, aunque yo no lo entienda, yo sé que Dios tiene el control, aunque, como digo, hayan cosas que yo nunca voy a poder tener ese control. Vamos a poner el ejemplo que les comentaba, está en Salmos, Salmo 107, del 33 al 36. Dice: Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales, la tierra fructífera en estéril, por la maldad de los que la habitan. Vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos y fundan ciudad en donde vivir. En este pasaje realmente podemos observar que hay muchas cosas que Dios hace, y este es un ejemplo bastante claro quizá de que Dios realmente no hace las cosas que nosotros como seres humanos esperamos que haga. En estos versículos, parafraseándolo, dice que
Dios va a convertir los desiertos en ríos y va a convertir los ríos que ya existían en desiertos. Y los nuevos ríos que él convirtió, que antes eran desiertos, se los va a dar a personas hambrientas para que ahí se establezcan. Entonces, desde un punto de vista humano, vamos a preguntarnos verdaderamente, ¿por qué Dios convierte los ríos en desiertos y otros desiertos los convierte en ríos y esos nuevos ríos se los da a las personas que tienen hambre? ¿No le sería más fácil, desde el punto de vista humano, como digo, no le sería más fácil a Dios darle a las personas los ríos que ya estaban? ¿Por qué Dios tuvo que sobreesforzarse, no? Sin embargo, el propósito de Dios realmente es mostrarle su gloria a los hambrientos aún en medio del desierto. Lo voy a volver a repetir porque es bastante importante. El propósito de Dios es mostrarle su gloria a los hambrientos aún en medio del desierto. Muchas veces habrán salidas más fáciles, pero no serán las salidas, o digamos la manera de resolver un problema. Será tal vez la manera más fácil, pero no la manera correcta. En nuestro trabajo lo podemos ver, en nuestros estudios, en la vida cotidiana. Y aquí Dios está dando un claro ejemplo de que aún en medio del desierto, Él va a mostrar su gloria. Y es el propósito que Él quiere hacer en nosotros. Muchas veces para que nosotros crezcamos en fe, crezcamos en santidad y realmente reconozcamos quién es Él. Y un ejemplo del Antiguo Testamento de esto es el pueblo de Israel mismamente. El pueblo de Israel, estando en Egipto, uno puede haber pensado, ¿por qué si el plan de Dios desde un principio era darles una tierra prometida al pueblo de Israel, por qué Dios no sacó al pueblo de Egipto, del propio Egipto, y le dio esa tierra? No podemos hacer esa pregunta. Hasta cierto punto es lógico. Sin embargo, Dios quiso mostrar su gloria en el camino para que el pueblo de Israel se diera cuenta de que Dios realmente estaba con ellos, dándoles siempre provisión. El pueblo de Israel se quejaba, Dios les dio maná. El pueblo de Israel se quejaba, Dios les dio agua, de una roca salió. El pueblo de Israel se quejaba y sus ropas no se dañaron, sus zapatos no se dañaron, sobrevivieron a pesar de que aparentemente todo estaba en contra de ellos. Dios nunca les dio la espalda, los cubría una nube durante el día y una columna de fuego en la noche. O sea, realmente el propósito de Dios no era darle la tierra de Egipto a los israelitas, sino que era mostrarle su gloria a través del camino de esa tierra para que ellos se dieran cuenta de que realmente Él era el Dios al que debían adorar. Ahora, si nos ponemos a pensar un poco, este es el mismo concepto que en el Nuevo Testamento, o digamos el mismo principio, que Jesús utiliza para escoger a sus discípulos. Ahora lo vamos a ver. Él, por ejemplo, Jesús pudo haber escogido a las personas más inteligentes, a los que tenían más dinero, o a las personas que tenían los mejores dones comunicativos. E incluso Dios pudo haber escogido a una persona muy adinerada, como lo vemos en el ejemplo en Marcos 10, del 17 al 22. Dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, respondiendo, le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te hace falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven,
sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Aquí vemos, por ejemplo, Jesús le hubiese podido decir, está bien, sígueme, y vamos a utilizar, digamos, todo lo que tienes para hacer cumplir mi propósito. Pero vemos que Jesús no lo hizo, no fue así. ¿Por qué no lo hizo? Pues realmente, para comenzar, quería Jesús dar a entender de que le teníamos que amar a Él más que a todo, incluyendo nuestras posesiones, incluyendo nuestra propia familia. No quiere decir que no nos vamos a preocupar por nuestra familia, no quiere decir que no nos vayamos a preocupar por nuestras necesidades básicas, pero sobre todas las cosas tenemos que tener siempre el amor al Señor. Muchas cosas pueden ser prioridad en nuestra vida, pero el centro de nuestra vida tiene que ser Dios. Y claramente, esta persona que tenía mucho dinero, muchos bienes, muchas posesiones, Dios no era el centro, a pesar de que incluso le llamó maestro bueno. Bueno, ¿por qué Jesús le respondió que bueno solo es Dios? Una de las interpretaciones puede ser que esta persona a cualquier rabino o a cualquier maestro de la época le decía maestro bueno. Es una interpretación válida, ¿no? Y le estaba diciendo, cuidado a quien le dices maestro bueno, ¿no? Entonces, respondiendo por ejemplo a lo que decía en Mateo 7, si no me equivoco, no el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Muy bien podemos tratar a las personas, muchas buenas obras podemos hacer, pero eso no nos garantiza para nada que seamos salvos. ¿Qué es lo que le dijo Jesús a este joven rico? Que tenía que amarlo a Él por sobre todas las cosas. Dejando atrás todo lo que tenía, en ese caso, Dios a cada uno le va a pedir una cosa diferente, no nos va a pedir que nos deshagamos de todo, sino que lo pongamos a Él en primer lugar. Y bueno, Dios no utilizó a personas como Él para hacer cumplir su propósito. ¿Por qué Dios tampoco utilizó a personas como los fariseos, por ejemplo, que eran grandes maestros de la ley, grandes maestros que se sabían todo el Antiguo Testamento? Vamos a leer 1 Corintios 1, del 27 al 29. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Siguiente. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios ya sabía el corazón de los fariseos, Dios ya sabía que esas personas, por mucho que sabían la ley, no ponían verdaderamente en práctica lo que decía. Entonces, Dios quiere mostrar su gloria utilizando lugares y personas que no sobresalgan, para que la gente pueda reconocer que eso realmente no puede venir de un ser humano, sino solamente de parte de Dios. Y eso es una de las grandezas y de lo maravilloso de esta doctrina de la providencia de Dios, de que Dios utilizó a personas, a 12 personas comunes y corrientes, en los cuales estaban pescadores, había incluso un celote que era una persona que tenía entrenamiento como militar, digámoslo así. Utilizó a personas que no tenían nada de especial, a una persona muy odiada por el mismo pueblo de Israel, que era Mateo, que era un cobrador de impuestos, porque el pueblo romano lo utilizaba a él para cobrarle impuestos al propio pueblo de Israel. Entonces utilizó a tal vez las peores personas que pudo haber escogido, pero lo hizo con el propósito de que puedan ver que realmente la obra era del Señor. Entonces, entender esto, probablemente no lo vayamos a entender. Entender por qué estamos pasando por una situación determinada, no lo vamos a entender. Sin embargo, lo que hay que tener presente es que Dios, sobre todas las cosas, tiene un propósito más allá, como decía el pastor en Romanos 8:28, de que todo es
para bien de los que aman a Dios. Entonces, uno de los frutos, como ya dijo el pastor, confianza de que esta doctrina realmente nos tiene que abrir los ojos y el corazón a decir de que absolutamente todo está en las manos de Dios. Nosotros no vamos a poder llegar a entender todo. Ya vimos de que Dios actúa de maneras inesperadas e incluso contrarias a lo que nosotros podíamos entender o podríamos analizar, ¿no? Sin embargo, esto no quiere decir que Dios no esté al control. Más bien nos está diciendo que descansemos en su soberana y poderosa voluntad y que descansemos en que Él al final de cuentas va a hacer todo para el bien de los que le aman. Preguntas. Preguntas. Una de las preguntas que normalmente la gente suele hacer ante la providencia de Dios es si Dios hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere y con quien quiere, ¿por qué orar? Si Él ha dicho que va a hacer todas las cosas bajo el beneplácito de su voluntad, ¿por qué orar? Fácil. Porque aunque Dios es soberano y Él hace lo que quiere, cuando quiere, como Él quiere y con quien quiere, Él también ha establecido que todas las cosas se hagan por medio de la oración. El ejercicio de su voluntad se ejerce por medio de la oración de los hijos. Hacía referencia Jaime a que la providencia de Dios debe también ser ejercida también por medio de la oración, ¿vale? Fíjense, dice que el profeta Daniel se pone a orar porque dice que leyendo los libros se dio cuenta que el cumplimiento de la profecía ya estaba a punto de llegar. Por lo tanto, se había establecido un número de años que el pueblo de Israel iba a estar en la deportación y Daniel, viendo el cumplimiento, se alegra. Pero ¿eso a qué le lleva a Daniel? Si yo soy Daniel, espero que llegue el día y la hora exacta porque Dios lo que ha dicho lo va a cumplir. Pero Daniel, cuando ve que la hora y el día se va a cumplir, dice que se pone a orar y se pone a ayunar. Pero Daniel, ¿por qué oras y ayunas? Si Dios ha establecido ya el día y la hora. Porque Dios determinó que esa liberación viniese a través de la oración de Daniel. Otro ejemplo, por ejemplo, cuando el profeta Elías, Dios le dice a Elías, ve donde el rey y dile que va a llover. Elías va donde el rey y le dice que va a llover. Va con su siervo Elías. ¿Y qué es lo que hace Elías? Elías se pone a orar y dice que 7 veces le mandó su siervo y las 7 veces que le mandó, Elías estaba orando. Pero Elías, si Dios ha determinado que va a llover, ¿por qué tú oras? Porque la oración iba a venir a través de la oración de Elías. La lluvia iba a venir a través de la oración de Elías. Dios iba a ejercer su voluntad a través de la oración de Elías. Por eso tenemos en el Padre Nuestro, por ejemplo, si Dios es un Dios bueno y soberano que quiere el bien de sus hijos, ¿por qué Él no nos da de comer sencillamente? Porque Él ha establecido en la oración que dejó a sus discípulos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y nos demanda que oremos por el pan de cada día. Si Dios lo ha establecido así, para que nosotros seamos proveídos bajo el designio de su providencia por medio de la oración. ¿Entienden? Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Pero es que Dios no es soberano. ¿Por qué entonces nos demanda que oremos que se haga su voluntad? Porque Dios ha establecido hacer su voluntad por medio de la oración de los hijos. ¿Entienden? Es importantísima la oración tuya. No te aferres a la doctrina de la providencia para no orar. Es decir, que Dios haga lo que quiera y que Dios haya establecido todas las cosas bajo el designio de su voluntad, no te puede llevar a ser desidioso. Es decir, si al final Dios va a hacer lo que Él quiera, ¿entendéis? Por lo tanto, que eso te lleve a orar más. Porque Dios
querido ejercer su voluntad a través de las oraciones tuyas. Amén. ¿Puedo decir una cosa? Apoyando un poquitín lo que estás diciendo, también un buen ejemplo es cuando Jesús dice, id por todo el mundo y predicar el Evangelio, ¿no? ¿Por qué vamos a predicar si Dios ya tiene escogido a los que van a ser salvos, ¿no? Sin embargo, a través de nuestra palabra que prediquemos, Dios va a escoger a muchos a través de nuestra palabra, ¿no? También claramente queda ahí, ¿no? El mensaje de las buenas nuevas es un mandato del Señor, que prediquemos el mensaje de las buenas nuevas. Pero a través del mensaje de las buenas nuevas, Dios ya ha establecido quién va a responder a ese mensaje. Amén. ¿Sí, hermana? Ajá. Ujú. Mm. Cuando hay un convencimiento, es decir, si hay un convencimiento de que en medio de esa situación Dios tiene el control, eso me va a llevar única y exclusivamente a orar. Vamos a ver, tenemos que entender que somos llamados por Dios para mantener una relación estrecha con Dios. El objetivo de la creación del hombre fue el poder compartir íntimamente con Dios, para su gloria, ¿vale? Dios crea al hombre y Dios se pasea por el huerto. ¿Con quién? Con el hombre. Mantenían una relación estrecha. Ese propósito fue frustrado, entre comillas, porque a Dios no le pilló de sorpresa, pero fue frustrado y hasta que Jesucristo no murió en la cruz del Calvario y el velo del templo se partió y el acceso a ese lugar santísimo quedó abierto, a partir de ahí en adelante tenemos otra vez esa bendición de poder estar íntimamente ligados con Dios. Dentro de la providencia de Dios, evidentemente hay muchos factores que nos ayudan a permanecer firme. Una es la oración, pero creo que es el conjunto de muchas cosas. Es decir, no solo es la oración, sino, como decía el rey David, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es decir, cuando yo tengo una buena relación con Dios en oración, pero también hay una buena relación con Él en base al conocimiento de su palabra, yo puedo tomar decisiones, que es a lo que hacía usted referencia, consecuentemente de su voluntad revelada en su palabra. Hay gente que utiliza mucho el misticismo también para tomar decisiones y lo espiritualiza incluso, ¿entiende? Pero aquí no se trata de ser místicos, aquí se trata de ser hijos que realmente conozcan la voz del Padre. Y eso pasa por varias cosas. Primero, por una relación estrecha a través de la oración, nos volvemos sensibles a la voz de Dios, y otro a través de la lectura de su palabra. Cuando llega el momento de la adversidad y tengo que tomar una decisión, la tomaré siempre en el conjunto de esas cosas para hacer la voluntad del Padre. Amén.
Es una, ya sé que Segunda de Crónicas capítulo 18. Sí. 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 Dios es un Dios cercano y Él se deleita en compartir con sus hijos. Está claro, es así. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Dicho esto, si no hay nadie que tenga ninguna pregunta más. No, Eduardo, no hay más preguntas. Que una cosa está clara, el poder del cristiano está en la oración. Y sin intimidad con Dios no hay poder pues, para vencer las tentaciones y para cosas que se nos presentan en la vida cotidiana. El poder del cristiano está en la oración. Así Dios lo ha designado. Amén. Yo también creo que el poder del cristiano está en un conjunto de cosas, entre ellos la oración. Entre ellos es así. Dicho esto, quiero concluir este estudio de la providencia de Dios con esto. ¿Qué hacemos con todo lo que hemos estudiado en estas 2 semanas? Os voy a pedir un favor. Por favor, comprometeros a volver a escuchar este estudio. Está siendo grabado, ¿vale? Porque en este estudio se han dicho muchas cosas de una suma importancia enorme, ¿vale? Para que podáis aplicarlas en vuestra vida cristiana diaria, ¿vale? ¿Qué hacemos con todo esto? Yo, la primera aplicación que daría sería mirar a la cruz. Mirar a la cruz. La doctrina de la providencia de Dios nos ayuda a mirar a la cruz, por eso dice Romanos capítulo 5, versículos del 6 al 9, dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues muchos más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Confía en que, aunque no podamos comprender, hermanos y hermanas, cómo funciona todo esto de la providencia de Dios, porque yo no sé ustedes, pero a mí, en algunos puntos, la providencia de Dios, igual que otras doctrinas, me patina. O sea, mi mente no tiene la capacidad de poder abarcar todo eso, porque hay circunstancias que no puedo concebirlas con mi raciocinio o mi entendimiento, pero siempre me aferro a la bondad y al amor de Dios, aunque muchas cosas no las pueda entender. Por eso, aunque no podamos entender ni comprender cómo funciona todo esto, y porque Dios hace esto o aquello, podemos estar seguros de que Él es un Dios bueno y fiel, porque envió a su propio Hijo a morir por nuestras vidas, como acabamos de leer. Si Él ha sido capaz de enviar su mayor deleite para morir por ti y por mí, ten por seguro que aunque pases por las circunstancias más incomprensibles, Él tiene un propósito santo sobre todas las cosas. Amén. Si Él envió su mayor deleite, que era su Hijo, Él tiene un propósito santo. Y otra cosa que os quiero decir, creyendo en la providencia de Dios, miremos al final, no solo a la cruz, sino miremos al final. Apocalipsis capítulo 21, versículos 3 y 4 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda la lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Este es el fin de la providencia de Dios. Dios ha establecido todas las cosas para llegar a ese punto de Apocalipsis. Apocalipsis 21, 3 y 4. Hasta que lleguemos allí y estemos con Él por una eternidad, la providencia de Dios se va a cumplir
en cada paso, en cada año y en cada generación de esta vida. Amén. Por lo tanto, mira la cruz y mira al fin, porque todo y detrás de cada una de las cosas hay una gloria. Amén. Dime, Jorge. Venga, cortita, estamos fuera de tiempo, no se te escucha. Rosa pregunta, si Dios ya sabe qué me va a pasar, ¿puedo yo cambiar la oración? ¿Puedo con la oración cambiar algo? Vamos a ver. Dios ha establecido todas las cosas conforme al designio santo de su voluntad. Ahora, vemos historias en la Biblia que Dios determina que un hombre muera. Y se le dice que él va a morir. Pero él se vuelve y empieza a llorar y empieza a clamar al Señor y le dice al profeta, ve y dile que le alargo 10 años más de vida. Pregunto, ¿esa oración pudo cambiar los designios del Señor? Él sabía en su providencia que ese hombre oraría. ¿Entienden? Todas las cosas cooperan bajo la voluntad de Dios. Absolutamente todas las cosas. Y nada hará cambiar de opinión a Dios bajo algo que Él ha designado en sus designios. Amén. Por lo tanto, nosotros debemos de orar porque no conocemos la voluntad del Señor. Y Él ha decidido que su voluntad sea ejercida a través de la oración de los hijos. Por lo tanto, cuando a mí me dicen orar por un enfermo, hermanos, yo oro por un enfermo. Y aunque creo que estamos en una dispensación ahora mismo, yo creo en el poder de Dios y que Dios sigue haciendo milagros, pero Él los hace cuando Él quiere, como quiere y con quien quiere, ¿vale? Yo oro por sanidad, pero conforme a la voluntad de Dios. Yo no ordeno, ni establezco, ni declaro sanidad sobre una vida, sino que yo simplemente me amparo, Señor, bajo tu voluntad te pido, que si es tu propósito, tú sanes esta vida. Señor, creemos que tienes potestad sobre la muerte, ¿cuánto más no vamos a creer para sanar a este hombre, por ejemplo, de cáncer? Pero conforme a tu voluntad oramos, en el nombre de Jesús, tócalo, Señor. ¿Entienden? Nuestras oraciones, claro que sirven, porque Dios ha establecido hacer y ejercer su voluntad por medio de nuestras oraciones. Amén. Espero haber contestado a la oración de Rosa. Un abrazo, Rosa, te saludamos y te bendecimos, que Dios te bendiga mucho. Nos alegramos que estés con nosotros, aunque sea por el medio de las redes. Deseamos verte pronto. Sin más, hermanos, vamos a orar.